Bienvenidos un día más a su refugio virtual favorito donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Aquí estoy, su confidente, su fuente de primicias y su analista de cabecera, lista y dispuesta para desentrañar los entresijos del firmamento estelar otomano. Prepárense porque hoy el chismorreo viene cargado. Hoy, damas y caballeros, nos enfrentamos a un tema que promete incendiar las redes sociales y encender los corazones de los fans más acérrimos. Hablamos ni más ni menos de dos titanes de la actuación, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón de Turquía y más allá, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. La pareja que nos robó el aliento en Erkenci-Kuş, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos, mientras duró, está de nuevo en el ojo del huracán mediático. Y no se trata de un reencuentro romántico, o al menos, no directamente, sino de un giro argumental digno de las mejores telenovelas, un posible negocio juntos. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y rumores, les pido encarecidamente que me regalen un poquito de su amor digital. Si vibran con cada noticia que les traigo, si disfrutan de mis análisis, a veces ácidos, lo confieso, y si no quieren perderse ni un solo detalle de lo que ocurre en el universo turco, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Compartan el vídeo. Conviértanse en parte de esta gran familia de salseo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo de la cuestión. Como les anticipaba, Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkenci-Kuş, han permanecido en el centro de la atención pública desde que sus personajes, Kandibit y Sanem nos conquistaron con su romance torbellino. Su química era palpable, electrizante y catapultó la serie a la fama internacional. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, anhelábamos que su amor traspasara la ficción. Sin embargo, la vida, como suele ocurrir, nos tenía reservado un guión diferente. Tras el final de la serie, su relación se enfrió. Surgieron rumores de tensiones, de desavenencias, de indirectas cargadas de veneno en las redes sociales. En resumen, una ruptura mediática en toda regla, con su dosis de drama y especulaciones. Pero, ¿y si les dijera que, en contra de todo pronóstico, estos dos astros podrían estar a punto de reconectar sus caminos? ¿Y si les revelara que, según fuentes cercanas a ambos actores, Can y Demet están explorando la posibilidad de emprender un proyecto juntos? Sí, mis queridos chismosos, han leído bien. Un negocio. Una aventura empresarial. La noticia, aunque aún no confirmada oficialmente, ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha desatado una ola de reacciones entre los fans. Sé lo que están pensando, ¿un negocio? ¿Juntos? Después de todo lo que pasó. Imposible. Y la incredulidad es comprensible. Pero les propongo que analicemos la situación con una perspectiva más amplia, considerando varios factores que podrían hacer de este proyecto algo viable e incluso exitoso. En primer lugar, debemos recordar que Can y Demet son, ante todo, profesionales consumados. Más allá de sus diferencias personales, ambos son actores talentosos y experimentados, conscientes de que una colaboración conjunta podría ser beneficiosa para sus respectivas carreras. La exposición mediática que generaría un proyecto en el que ambos participaran sería enorme, atrayendo la atención de productores, directores y, por supuesto, del público. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es, en realidad, un pañuelo. Las trayectorias de los actores se cruzan inevitablemente en algún momento. En lugar de evitarse o alimentar la tensión, Can y Demet podrían haber optado por enterrar el hacha de guerra y enfocarse en el futuro, transformando una relación conflictiva en una alianza profesional. En tercer lugar, y aquí es donde la trama se pone realmente jugosa, surge la gran pregunta, ¿de qué tipo de negocio estamos hablando? Los rumores más insistentes apuntan a la posibilidad de que Can y Demet estén planeando abrir un restaurante o una cafetería en Estambul. Imagínense la escena. Un lugar de encuentro para los fans, un santuario gastronómico donde se podría degustar comida deliciosa y, con un poco de suerte, hasta cruzarse con los mismísimos Can y Demet. Según las fuentes cercanas a los actores, la idea surgió de una pasión compartida por la gastronomía. Ambos son conocidos por ser amantes de la buena comida y por disfrutar de cocinar. Además, un negocio de este tipo les permitiría diversificar sus carreras, explorar nuevos horizontes creativos y tener un mayor control sobre su futuro profesional. Pero antes de que empiecen a reservar sus vuelos a Estambul y a buscar alojamiento cerca del supuesto restaurante, es importante recalcar que todo esto son, por ahora, rumores. Ni Can ni Demet han confirmado oficialmente la noticia.
Sin embargo, la información proviene de fuentes fiables, personas cercanas a sus círculos íntimos, lo que le da un peso considerable a las especulaciones. Además, existen algunos indicios que podrían respaldar esta teoría. En las últimas semanas, tanto Can como Demet han sido vistos en la misma zona de Estambul, un barrio conocido por albergar algunos de los restaurantes y cafeterías más de moda de la ciudad. Se dice que ambos han estado reuniéndose con empresarios del sector gastronómico, explorando posibles ubicaciones y analizando el mercado. Por supuesto, todo esto podría ser una mera coincidencia. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con fuerza, alimentando la esperanza de los fans y generando una gran expectación. Otro aspecto importante a considerar es la situación actual de ambos actores. Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir por su parte ha cosechado éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Sin embargo, ambos podrían estar buscando una forma de tener más control sobre sus carreras y de construir algo propio, un legado que trascienda la pantalla. Un negocio como un restaurante o una cafetería les permitiría tener una fuente de ingresos estable y, al mismo tiempo, les daría la oportunidad de expresar su creatividad, su pasión por la comida y su visión del mundo. Además, no podemos ignorar el impacto mediático que tendría una colaboración empresarial entre Can y Demet. La noticia daría la vuelta al mundo, generando una gran expectación entre sus fans y atrayendo la atención de los medios de comunicación de todo el planeta. Esto, sin duda, sería beneficioso para ambos actores y para su nuevo emprendimiento. Pero volviendo al tema del drama, ¿cómo superarían las tensiones del pasado para trabajar juntos? Aquí es donde entran en juego la madurez, el profesionalismo y la capacidad de perdonar. Can y Demet son actores experimentados y saben que a veces es necesario dejar de lado los problemas personales para lograr un objetivo común. Además, el tiempo, dicen, cura todas las heridas. Es posible que después de años de separación, ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre lo que pasó, para perdonarse mutuamente y para estar dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación, aunque sea en el ámbito profesional. Por supuesto, no sería un camino fácil. Trabajar con un ex siempre es complicado, especialmente cuando la ruptura fue mediática y estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Pero si ambos están realmente comprometidos con el proyecto, podrían lograrlo. Para que este negocio funcione, sería fundamental que establecieran límites claros, que definieran bien sus roles y que aprendieran a comunicarse de manera efectiva. Tendrían que resolver los conflictos de forma constructiva y separar lo personal de lo profesional. También sería importante que contaran con el apoyo de un equipo de profesionales que les ayudara a gestionar el negocio y a evitar posibles problemas. Un buen gerente, un chef talentoso, un equipo de marketing creativo y un asesor legal competente serían clave para el éxito del emprendimiento. En definitiva, la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir abran un negocio juntos, a pesar del drama del pasado, es un rumor fascinante que podría tener mucho sentido. Si ambos están dispuestos a dejar atrás sus diferencias, a trabajar en equipo y a apostar por el futuro, podrían crear algo realmente especial y exitoso. Pero como les dije al principio, esto es solo un rumor. Tendremos que esperar para ver si se confirma la noticia y si realmente veremos a Can y Demet trabajando juntos en un nuevo proyecto. Mientras tanto, podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque sea detrás de la barra de un restaurante o una cafetería. El salseo está servido. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de especulaciones y sueños. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para recapitular, hoy hablamos de un rumor que está corriendo como la pólvora, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar del drama del pasado, abran un negocio juntos, posiblemente un restaurante o una cafetería en Estambul. Analizamos los posibles motivos detrás de esta decisión, los desafíos que tendrían que superar y las claves para que el negocio tenga éxito. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato juntos. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este rumor. ¿Creen que Can y Demet deberían darle una nueva oportunidad a su relación, aunque sea en el ámbito profesional? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en un negocio? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Khan y de Met, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos, noticias frescas y análisis profundo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales. El salseo no para.